Buenas noches, mi nombre es Lingy Zambrano y hoy les vengo a hablar sobre el sistema educativo comparado. El sistema educativo europeo. Su origen fue en el siglo XIX a raíz de la Revolución Francesa. Dio paso a la educación, a la primera escuela que se estableció en Luxemburgo y eso fue mediante un convenio que hubo en 6 estados. La estructura del sistema educativo europeo comprende desde el infantil, 3 etapas, del infantil, mediano y a nivel superior. Lo que es a nivel infantil comprende lo que es los primeros 6 años, y la etapa de 3 a 4 años no es obligatoria, pero de 5 años sí es obligatoria. La educación primaria, sí, ya cuando pasan a partir de los 6 años, es obligatoria y comprende de 6 a 8 años. La segunda etapa es de primaria igual, pero es una etapa más avanzada, que a partir de 8 años a 12 años. Y por último tenemos la última etapa, que es antes de pasar a la etapa de bachillerato, pero es igual en el mismo primaria, que es de 10 años a 12 años, y es una de las más importantes para que pueda pasar a la segunda etapa, que es la secundaria. En el sistema educativo latinoamericano, cuando ya se vino la educación y se impartió ya aquí en todos los países latinoamericanos, cada quien tiene como que su manera de regirse y su manera de mantener un sistema en su educación. Aquí tenemos detalladamente cada país cómo se rige. Normalmente aquí en Latinoamérica son los países, el sistema educativo es muy similar. Entonces, es su básico, primaria, es secundaria y universidad o educación superior. En Argentina tenemos la educación inicial, que es desde los 45 días de nacido hasta los 5 años. Los primeros años no son obligatorios, pero los 5 años, a partir de los 5 años sí es obligatorio para pasar posterior a lo que es la educación primaria, ¿sí? Lo que es la educación primaria, igual, es una extensión, lo que son de 6 años a 12 años de edad, y posterior está lo que es la secundaria, que es de 12 años que son 6 años de secundaria, ¿sí? Y después terminamos con lo que es la educación superior, lo que son a niveles lo que son a nivel estatal y estatal. Ellos tienden a tener universidades o institutos privados y públicos. En Ecuador es igual, lo que es el nivel inicial, a veces no es obligatorio, sino hasta ya entrar a nivel de primaria. Y igual contiene un sistema organizado que es educación básica general. Eso se divide en 6 elementos, lo que es preparatoria, básica elemental, básica media, básica superior y bachillerato. Y todo eso ocurre dentro de las mismas edades, 6 años a 17, 18 años. El sistema educativo a nivel de Chile es un poco ya más variado, porque tenemos la educación preescolar o Bulgaria de los 0 a los 5 años, y ellas tienen salas, hay institutos en Chile que solamente es para niños de 0 a 5 años o 0 a 4 años. No es obligatorio, pero sí existen y son aprobados por lo que es la transición,
lo que es la transición de los gobiernos. Lo permite. Y está también lo que es el nivel preescolar, que es de 2 años a 5 años. Es, es obligatorio, pero a la vez no. En algunos casos, todo depende de la educación general básica, que es posterior, ¿sí? Que es obligatoria y tiene una duración de 8 años. Lo puede hacer desde jóvenes de los 6 años a los 10 12 años, depende. O lo pueden hacer personas que no han pasado nunca por ahí, ya gente mayor, pueden retomar estos estudios básicos general. Estando en la educación media, no es tan necesario la educación media si ya se pasó por básico general, ¿ves? Entonces, en la educación media, si ya se pasó por básico general, no es necesario, sino sí tiene que cursarlo, y normalmente son de 2 a 4 años. Y posterior tenemos la educación superior, que es ya a nivel universitario, y a nivel profesional, que es las carreras que la persona desee. La educación en Colombia. El sistema educativo en Colombia es un sistema educativo, a veces se le dice por sistema educativo formal o no formal. Sí, educativo formal, que comprende la secundaria, legítimo. ¿Qué pasa con el sistema educativo en Colombia? El periodo de primaria es más largo, porque comprende de primaria, primer grado, hasta séptimo grado. Y luego lo que es la parte de bachillerato o secundaria es de octavo grado hasta quinto año de bachillerato. Y posterior van a lo que es las universidades, que comprenden las carreras y que deseen, pero en bachillerato ya han, ¿cómo es que se le dice? Ya han probado, ya se han certificado en qué carrera, qué es lo que quieren, para que posterior se ayuden. En Colombia hay una gran facilidad, que hay institutos privados que contienen carreras que las universidades públicas no las tienen, y no necesitan de las pruebas para que los pasen. Simplemente por ser privados, pagas, las personas ingresan, estudian, y aún así es avalado. En Costa Rica, en el año 2014, el número de establecimientos de pública fueron de 7.439, y el establecimiento educativo privado fue de 862. ¿Qué pasó en Costa Rica? Que estaba mucho más centrado en institutos públicos, ¿sí? Bien sea primario o bien sea, ¿cómo se le dice? Bien sea a nivel superior. Pero también hicieron énfasis más adelante en sacar más privados, por lo que se llenaba de muchas personas exigentes y no exigentes. Entonces, ¿qué querían? Eran como que separar y tratar de que ellos estuvieran más organizados a nivel educativo. En educación preescolar, pues, como todo lo que es la estructura de los sistemas, en Costa Rica igual, preescolar, primaria, secundaria y superior. El Salvador. En El Salvador, igual, eh, como lo veníamos diciendo, lo que es a nivel de educación inicial, que comprende de 0 a 6 años, educación básica, que comprende de 7 a 15 años, y la educación de adultos o superior, que es de 5 a 24 años y de 24 años en adelante. La educación media, uno de los requisitos para ingresar es aprobar la educación básica. Eso es tanto en El Salvador como en el resto de países. Y la educación superior ofrece modalidades de tecnología y educación universitaria. Bien, puede ser técnicos, licenciados, etc. Carreras, diversas carreras. Sistema educativo comparado en latinoamericano, lo que es a nivel en Guatemala, hay un sistema escolar que está regulado en el Ministerio de Educación y se divide en 4 niveles educativos.
Eh, Como siempre y como todo ya hemos venido diciendo, es un patrón, ¿sí?, que se ha puesto y prácticamente está en todos los países del mundo, más que todo aquí en Latinoamérica, que se guía del mismo modo, que es nivel inicial, educación primaria, educación primaria y educación media. A veces tienen los años y a nivel, después de pasar la media, aprobarla, llegar a nivel superior. México, su estructura se compone de etapas y modalidades y niveles. Por lo general, la educación se imparte lactancia desde el principio y de curso obligatorio, y sus cursos obligatorios son educación preescolar, primaria y secundaria. Las modalidades de estudio varían, depende, sí, claro, y hay sedes públicas y privadas. En Honduras, sí, un país que casi no se escucha, pero igual es básico en sus sistemas educativos, también está lo que es la educación básica, educación media y superior. Que pasa en Honduras puede ser que se imparta tanto en instituciones públicas como centros privados, pero todo se basa en la ley orgánica, como todos los países, pero allá son mucho más estrictos. Lo que es la administración de los sistemas educativos se encuentra centralizado a nivel de educación primaria, media y en educación para adultos. Allá también hay institutos para adultos, personas a partir de los 50 años. Ellos tienen también sus institutos para ello, ¿entienden? No irse a las universidades, sino propios de tercera edad. En Nicaragua, lo que es a nivel profesional, técnico, ellos son muy básicos, igual también a nivel infantil, lo que es la primaria, secundaria y superior, pero a nivel superior ellos exigen más. Cuando pasan a nivel superior exigen notas ya avaladas y exigen que por favor apliquen en las universidades eh, pruebas para que las personas pues tengan mayor reto. El sistema educativo en Venezuela. Podemos decir que antes de hablar del sistema educativo, su origen, lo que es el origen aquí en Venezuela a nivel histórico, se podría decir que su origen fue en 1870, ¿sí?, cuando con el presidente Guzmán Blanco él decretó que las instituciones públicas fueran gratuitas y obligatorias. Años después, posterior, fueron ya incrementando las instituciones privadas y variando su sistema, ya no era solamente primaria, sino incluyeron lo que es a nivel preescolar y ya la gente salía a veces de bachillerato con una carrera técnica cuando hacían 6 años de bachillerato y entonces ya ahorita salen de 5 años para que de ciencias para que después puedan cursar el, el- puedan cursar la universidad o la parte de... Tenemos aquí lo que es la educación como sistema educativo. La estructura es educación preescolar inicial, educación básica, educación diversificada y profesional, porque antes lo que es en bachillerato se podía salir profesional, y educación superior, que ya es con profesión, y ahí entra lo que son magíster, entra lo que es doctorados y técnicos. Las bases legales, en este caso hablaremos de las bases legales en Venezuela. Tenemos que todos, la educación se basa por unas directrices de acuerdo a la Constitución. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos lo que la Constitución está en los puntos que es de acuerdo a los derechos humanos por cada persona, es obligatorio y es un derecho, un deber que curse la educación. También podemos estipular que por características morales y académicas las personas encargadas de la educación
tienen que estar completamente educadas hasta llegar al nivel superior. Y lo que es a nivel, o lo que se indica de la Corporación de Centros Educativos del Conocimiento y Aplicación de Nuevas Tecnologías e Innovaciones. También la ley manda a que tanto los institutos, las personas que dictan las clases tienen que estar 100% aprobadas y aseguradas por el sistema educativo legal, todo bajo lo que es la Constitución y las leyes educativas. Y para finalizar, las modalidades que hay en Venezuela de educación, tenemos lo que es la educación para adultos, la educación especial, que es para las personas que no tienen ni físicas ni mentalmente condicionadas o estables, al igual que las otras personas, podríamos decir aptas. Ellas tienen su educación especial, podríamos decir así. La educación premilitar, sí, que se rige por los complementos y leyes orgánicas de la educación. La educación que forma por ministros de culto, hablamos de la religión, depende de la creencia, hay educaciones para crear superior lo que es a nivel culto religioso. En este caso podríamos hablar de la religión católica, que es la más global. Y la educación extraescolar, que se puede decir que es ya por más habilidades y capacidades que tenga la persona. Quiere decir como por ejemplo el deporte, música, artes, etc. Como referencia pues tenemos esto y gracias.